voy a convivir con puros ingenieros, arquitectos. Regularmente yo estaba acostumbrado a platicar con médicos forenses, criminalistas, sí, topógrafos, químicos, pero este grupo es la primera vez, o sea, me da gusto conocer un grupo tan amplio, directores, responsables de obra. Me invitan, cuando tengo el gusto de que me invita el maestro a dar una plática, pues yo me imaginaba un grupo multidisciplinario de diferentes áreas de las ciencias forenses. Pero enfocarme en ustedes es algo muy bonito porque escucho la preparación que tienen. De antemano, pues mi nombre es Salvador Miguel Martínez. De escucharlos, pues quiero que me conozcan. Primeramente, yo tengo la licenciatura como médico cirujano. Tengo la especialidad de medicina forense, todas por parte del Instituto Politécnico Nacional. Yo quiero pensar que algunos han de ser universitarios, quiero pensar que los ingenieros han de ser politécnicos. Igual yo soy politécnico en esas dos ramas. Tengo la maestría en criminalística y puedo decirles que soy la primera generación del doctorado en ciencias forenses, avalada por la UNAM y el INCIFE. Acabo de terminar y llevo laboré 13 años como perito médico forense y criminalista para la Procuraduría del Estado de México, 4 para PGR, renuncié hace 4 años. Ahora me dedico de manera particular a peritar y escuché algo muy importante, la experiencia, porque el ser perito no me lo va a dar un diplomado, un seminario, una experiencia sí me puede formar como perito, pero actualmente con el nuevo sistema penal acusatorio, el ser perito dio un giro de 360 grados. Ahora el nuevo sistema penal de justicia tiene un artículo y dentro de sus principios lo que se llama idoneidad del perito. ¿A qué se refiere sobre idoneidad del perito? Es decir que ahora yo tengo muchos amigos, como referían ustedes, no porque tengan una casetita, hay algunos que tienen un edificio completo de despacho pericial, pero cuando llegan a acreditarse, oh sorpresa, algunos no tienen ni la licenciatura y eran peritos valadores, bienes muebles, bienes inmuebles. Algunos que tenían licenciatura en arquitectura o ingeniería trunca y peritaban como ingenieros, como arquitectos. Y eso da un giro en el cual ahora me da gusto escucharlos a todos. Pues todos tienen una cédula profesional, contadores, ingenieros, arquitectos. Y eso habla de un grupo totalmente científico para mí, porque ser parte de las ciencias forenses, porque la arquitectura es parte de la ciencia forense, la evaluación, el contador, es parte de las ciencias forenses. Cuando me pide el maestro platicar, le digo, sí, me suena muy interesante. Pero primero, como dice la primera diapositiva, ¿qué es ser perito? ¿Quién de ustedes me puede dar una definición? ¿Qué es ser perito? ¿Quién de ustedes? Que levante la mano. Dice la ingeniera, arquitecta. Hay que perder ese pánico escénico. ¿Por qué? Porque si no lo perdemos, nunca pasamos la mano, nunca preguntamos. Pero ¿qué es ser perito? A ver, ¿quién tiene una idea? O sea, ¿qué es perito? Adelante. Especialista acreditado en alguna materia o disciplina. Muy buena respuesta. Parte de la pericia. Parte de la pericia que vamos adquiriendo. ¿Alguien más? Más que especialista, bueno, más bien sumándole a lo que dice el compañero, es la teoría pero con la práctica. Porque no puede ser perito teóricamente. Pues das la carrera de leyes, algunos tenemos las 2 carreras, pero ahí te quedas. Si no lo aplicas, no puedes ser perito. Okay, Perito es entonces, estar en la acción. vamos a una definición que lo marca dentro de lo que viene siendo parte de los acuerdos o códigos, que nos dicen que perito es aquella persona que es experta en una ciencia, en un arte o en algún oficio. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? El cerrajero puede ser un perito. Sí. El carpintero puede ser un perito. Inclusive hay mecánicos que no tienen cédula profesional en cuestiones
Oye, ¿por qué el vehículo ya no arrancó? ¿Por qué el vehículo se le rompió la manguera de líquido de frenos? ¿Por qué el vehículo se le rompió la bieleta? Entonces, tiene tanta experiencia, pero va a ser un perito técnico. Pero en cambio, a diferencia de los ingenieros, en los cuales dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a fundamentar técnicamente el por qué una bieleta, el por qué una rótula de ese carro falló. Ahora yo te lo voy a hacer científicamente con base a una bibliografía y con una experiencia que yo tengo no como mecánico, porque un ingeniero mecánico no está cambiando la bieleta, cambiando las rótulas, ni nada, pero se hace llegar del conocimiento de una persona que tiene una experiencia técnica. Entonces, eso es ser un perito, experto en una ciencia, técnica, arte o oficio, dicen las definiciones. Pero ¿por qué es importante hablar del perito? Porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, sabemos que los peritos, así como los DRO, que a raíz del último sismo ya son los malos o los buenos de la película. ¿Quieres echarle la culpa a alguien porque se cayó el edificio? A responsable de no hay otro. Así los peritos, ustedes, contadores, la verdad se ve un campo muy grande. ¿Por qué motivo? Porque ahora se llama la teoría del caso. El abogado tiene que formular, imaginar y planear su teoría del caso. Pero si no tiene al lado derecho a un perito, le va a fallar. Le va a fallar. Porque ahora los peritos somos un pilar fundamental de la investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Pero debemos entender varias cosas. ¿Hasta dónde podemos nosotros trabajar con el abogado y hasta dónde no? Ya no es lo mismo el sistema tradicional que el nuevo sistema penal acusatorio. En el sistema anterior, ¿qué pasaba? Nombraban a cualquier perito, se acreditara o no se acreditara, presentaba un dictamen. Si esa averiguación previa se llevaba ante el juzgado, lo máximo que pasaba es que les mandaban a hablar. Ratifica tu dictamen ante el juez, ante el juzgado. Lo ratificabas. Oye, ¿qué crees? Que tu dictamen está en contra de los que metieron los peritos oficiales. ¿Qué más podíamos llegar? Junta de peritos. Pero en esa junta de peritos, yo podía tener a la mano mi dictamen, lo podía leer. ¿Y a qué llegábamos? Ratifico el mío, ratifico el tuyo y ya, todos estamos a mano. Pero eso no era junta de peritos. Ahí no se daba a conocer si eras experto, si sabías, si tenías conocimientos. Ahí nada más era, el que lleve más hojas, gana. Yo sí, porque yo veía a contadores, ingenieros que llevaban así, 400, 80, 50 hojas y decían, no, oye, pero ¿para qué tanto? Y una conclusión. Decía yo, no, este es muy experto, muy sabio. Pero tenemos un cambio. Pasamos a la segunda. No, esa. Y tenemos un cambio. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué es elemental? Yo les voy a platicar con base a esto, a la experiencia que yo tengo. Y lo que he visto con contadores, ingenieros, arquitectos, que es, primero, tenemos que leer, ustedes como peritos, el Código Nacional. Si ustedes no leen y sean los mejores ingenieros, arquitectos, no van a entender el procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos debemos entender que solamente en términos generales, concretos, existen 3 etapas. Etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Se pueden abrir más, pero en términos generales son esas 3 etapas. ¿En qué etapa podemos participar nosotros? Porque ya no es como antes. Se me está venciendo el término, te nombro como perito y ya después la desahogas. No, ya no, Ya esto tiene que ser un dúo. El que se encarga de las cuestiones jurídicas, que es el abogado, el que se encarga de la ciencia pericial, es el perito. Yo siempre les he dicho a los abogados, si tú quieres contratar un perito, habla con él desde el momento que lo necesitas. Porque ahora ya no es decir, tienes 10 días para entregar tu dictamen. Bueno, pues dejo que pase el tiempo y tienes hasta las 12 de la noche para entregarlo en cuestiones civiles. Y ahí estás 11:50 entregando. Y ya te quitaste el problema. No, la que sí.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales hay un artículo que nos habla sobre los peritajes, el 272, en donde nos dice cuáles son los cambios totales del nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, ¿qué tiene que hacer el perito? Anteriormente, perito, ve a aceptar cargo. Y ahí íbamos a los juzgados a aceptar cargo a la hora que quisieran y nos tenían 2 o 3 horas ahí. Ahora ya no. Ahora el perito ya no acepta cargo, ¿eh? Ya no es obligación aceptar el cargo. Por formalismo, por que el abogado le interesa que quede el antecedente, va uno nada más a hacer una entrevista para que quede el antecedente que se nombró al perito. Pero el Código Nacional ya no dice que se presente al perito en materia de arquitectura para aceptación de cargo. Ya no lo dice. Y si no, aquí hay un abogado que está aquí con nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, me queda doctor. Por eso me gustó la idea del contador público Romero, que decía que es bueno que venga un abogado, porque en ocasiones van a decir, el perito está diciendo mentiras. No, por eso está, y lo volteo a ver, porque tengo el gusto de conocerlo, he trabajado con él asuntos en cuestiones de periciales, y me dio gusto ver al dígame. Bueno, aquí además están viendo la parte penal, pero bueno, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todavía me mandan casos y tengo que ir a aceptar el peritaje. Es a la otra parte que lo desarrolla, pero adelante. Yo también soy perito del tribunal en materia de medicina forense. Y todavía, pero externo, tercero. Sí, tercero. Y ahí todavía sí nos mandan a aceptar cargo, nos dan un término, entregamos el dictamen y ya. Eso es lo que hacemos. Pero sí, eso pasa nada más en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, también soy perito tercero de, ¿qué es del Estado de México, pero del Poder Judicial. No sé si supieron que sacó una convocatoria para peritos externos. Bueno, fuimos 13 médicos y fui el único que se quedó. Entonces, ¿se imaginan el trabajo que tenemos? Entonces, ahí está la lista. Yo ni sabía, ya cuando empezaron a hablar, pero ¿dónde dice que yo soy perito tercero externo? ¿No? Digo, yo no sabía. En medicina y medicina forense. Y protocolos de Estambul, que es lo que más me gusta. Y ya cuando me checo, digo, pues sí se aparece mi nombre. Pues sí, sí soy yo. Yo creo por eso. Pero en esos casos sí se puede todavía, ¿eh? Que es en únicas de las excepciones donde se acepta cargo todavía. Sí, no nos para. Sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 272? Una, el abogado solamente tiene 2 oportunidades para ofrecer una prueba pericial. Lo puede hacer en la etapa de investigación o en la etapa intermedia, nada más. Una vez que la etapa intermedia se vence, ya no hay oportunidad de decir, voy a ofrecer la prueba pericial, salvo excepciones, a lo que le llaman ellos una prueba superveniente. Solamente es la única, pero antes ya no puede. Pero ¿qué ventajas tenemos nosotros? Que ahora el Ministerio Público tiene sus propios peritos. Nosotros vamos a luchar siempre contra los peritos oficiales, ¿cierto o no? ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos? Los peritos oficiales. En ocasiones cuando chocan los intereses entre los particulares, ¿sí o no? Ejemplo más común que estuvimos analizando fue el de la primaria del sismo del colegio, que al único que culparon, ¿a quién fue? Nada más, así que cuidarse, porque son los culpables. Y nos dicen, oye, doctor, ¿tú tienes posibilidades de poder determinar las causas reales de la muerte de cada niño? Le digo, no. Y me dice, ¿por qué? Porque no les hicieron necropsia. Entonces, si no les hace necropsia, yo no puedo determinar las causas de muerte. Igual ustedes, peritos. Ingeniero, si usted le piden determinar el mecanismo de funcionamiento de un automóvil y el automóvil ya fue entregado a la familia, o a la víctima o al imputado, ¿usted puede determinar algo? No, ¿verdad? Ingenieros, si ustedes les piden evaluar los daños de un inmueble pero no pueden ingresar, ¿lo pueden hacer? No. ¿Verdad que no? Y yo he visto en el nuevo sistema penal acusatorio
que hay peritos que lo llegan a hacer. Lo llegan a hacer sin ir a visitar el lugar, sin visitar el elemento fundamental que para nosotros se llama indicio. Nosotros vamos a trabajar con algo que se llama indicio. ¿Y qué es un indicio? A ver, contadores, ingenieros, ¿qué es un indicio? Una evidencia. No. Estamos hablando del nuevo sistema penal acusatorio, porque nos van a preguntar, ok, ingeniero, arquitecto, director responsable de obra, ¿sobre qué trabajó? ¿Sobre un inmueble? Sí, pero ¿el inmueble qué es para usted? ¿Un indicio? ¿Una evidencia? Díganme qué es para ustedes. Entonces, ¿qué es un indicio? Pues un indicio va a ser todo aquel elemento de estudio con el cual vamos a tener el primer contacto. Y de ahí vamos a poder determinar si ese indicio puede ser evidencia o no. ¿Y qué va a ser evidencia? Que una vez que yo estudié ese indicio, tengo la plena seguridad que la puedo llevar a juicio para hacerle una prueba. Porque lo que yo voy a llevar a juicio se llaman pruebas. Indicio, ejemplo, un edificio. Perito, ¿usted tuvo acceso al inmueble? No. ¿Cómo evaluó? Pues solamente con las escrituras y solamente con el predial. ¿O no? Y así evalúan, sin conocer el lugar. Perito, identifíqueme si el inmueble se encuentra en la calle Tolsá 4. ¿Perito se constituyó? No. ¿Y entonces cómo lo hizo? Con Google Maps. Ay, discúlpeme. Entonces, en este caso estamos hablando que el nuevo sistema penal acusatorio nos está exigiendo que realmente hagamos investigación. ¿Qué pasa con los peritos oficiales? Que no están investigando. ¿Y por qué no están investigando? Porque el Ministerio Público ya no tiene fe pública. Ya no es como antes, que lo que decía el Ministerio Público se daba por cierto. No, ahora ya no. Ahora, ¿qué nos dice el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Quiénes pueden investigar? Policías, peritos, ministerios públicos, peritos oficiales o peritos particulares. Una vez que nosotros nos constituimos en el indicio elemental, voy a hablar en el ámbito de arquitectos, porque somos más, bueno, son más. Yo tampoco pertenezco a la Canaco. No, a la canaca, ¿no? Decía el amigo aquel que tenía un tío, primo, que lo agarraron tomado, ¿no? Canaca, bueno, así. ¿Y qué pasa? Es un edificio de 4 pisos. Viene un vehículo automotor y golpea uno de sus castillos principales. Y nos dicen, perito, determíname de quién es la responsabilidad, del vehículo que pegó o de quien construyó el edificio. Primera pregunta. ¿Qué se preguntarían ustedes? A ver. Y les voy a poner este ejemplo porque pasó el año pasado, no este año, sobre Constituyentes, bajando de Constituyentes ahí enfrente pasando periférico, vino unos sobre Constituyentes de un trailer y se quedó sin frenos y se estampó contra una casa. No sé si se escucharon. Bueno, y nos decían, a ver, perito, ¿qué pruebas periciales se pueden ofrecer? ¿Ustedes qué pruebas periciales ofrecerían en ese caso? Viene el vehículo, pierde los frenos y se estampa contra el inmueble y le causa daños estructurales. ¿Qué pruebas periciales ustedes ofrecerían? O hablando como arquitectos y hablando como ingenieros. La distancia, la velocidad, el derrape del ¿Y qué le propondría, qué propuesta le haría usted al licenciado? El licenciado no sabe de pruebas periciales, tiene nociones, nosotros somos los expertos. Y se acercan a los arquitectos. Oye, arquitecto, dime, ¿qué pruebas periciales puedo ofrecer para determinar quién tuvo la culpa? Si el vehículo o la casa estaba mal construida. ¿Qué pruebas periciales creen que serían las pertinentes? Sería ahí mecánica automotriz, Para las condiciones del vehículo. para revisar primero las condiciones del vehículo. Segunda,
La de tránsito terrestre, para ver la velocidad, las condiciones de tráfico, etcétera. Pero primero que nada es el impacto, porque el sismo se genera por la parte del movimiento de la tierra del subsuelo, cuando se acumula la energía. Entonces viene el sismo y lo primero que pega es el impacto. Para mí en el autobús, el automóvil, el instrumento con el que se golpee, pues es el impacto que se califica para decidir cómo dañó el edificio. Pero estamos hablando de un vehículo automotor en movimiento, Sí, claro. que impacta contra la casa. Sí, ya estaba ahí. Y la estructura está totalmente edificada hace 5 años, es habitable. Lo que a mí me interesa saber es, porque yo me voy a defender, yo abogado del conductor del vehículo, voy a decir, ¿sabes qué? Es que el impacto que dio el vehículo no era para que tuviera daño estructural. La casa estaba mal construida. Me voy a ir a mi segunda hipótesis. Claro. Voy a demostrar que la construcción está mal hecha. Pero en principio el carro no tenía por qué pegarle. Independientemente, es como dicen, causa-efecto, ¿no? Si no tiembla no se cae mi casa, pero se cayó. Pero ahí interviene también la manera en que está construida la calle. Si es una calle con pendiente, si no tiene visos, si no tiene la manera de regular los camiones, hay un caso en el cual un camión que venía cargado con maíz se metió a la casa prácticamente, brincó todavía porque la casa ya tenía una excavación para que no llegaran hasta ahí. Afortunadamente tenía la excavación. Sin embargo, el camión se metió toda la sala. Afortunadamente estaban todos en la televisión con la abuelita en el último cuarto de hasta atrás. Entonces, si el diseño de las calles está mal hecho, si la casa está al frente de esa calle, todas las veces que va a fallar un camión, que como son elementos que están en servicio, llegan a fallar, entonces siempre van a tener ese problema. Por eso pusieron allí una zanja. Estaba previsto, pero de todas maneras no pudieron evitar que los camiones tuvieran fallas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues analizar las variables endógenas, exógenas de la problemática. A eso le llamamos indicios. Exactamente. A eso le llamamos indicios. Ya ven cómo estamos entendiendo lo que son los indicios. Esos son los indicios que el perito tiene que estudiar actualmente. Escuchamos un ingeniero en urbanidad, urbanista. También nos es útil. Claro. Entonces, a lo que llevo con esto es que actualmente los peritos no somos los sabelotodos. Eso es a lo que quiero llegar. Porque con el sistema anterior estaba el que era topógrafo, el ingeniero, evaluador, urbanista, levantacalles o aplanacalles, pero era todo. Pero ¿qué nos estamos dando cuenta? Que los expertos somos nosotros, que esto se está individualizando algo que se llama peritajes. ¿Por qué peritajes? Porque ahora ustedes como peritos, ustedes como expertos, en el momento que firmen un dictamen, un peritaje de manera particular y se ha presentado en una investigación con el nuevo sistema penal, su obligación va a ser presentarse a la audiencia de juicio. Ya no es como antes, pues si quiero no me van a hacer nada, no pasa que me multen, no pasa que me arresten y ya. Sí, pero ahora la responsabilidad que adquirimos como peritos es que una vez que yo firmo ese dictamen, ese peritaje, yo lo tengo que desahogar en la audiencia de juicio oral. Por eso yo les decía, sí lo tengo que entregar de manera escrita, pero yo no tengo que ir a aceptar cargo ni nada. Mi obligación es que mi opinión científica como perito lo voy a hacer de manera escrita. ¿Y ese escrito a quién se lo voy a entregar? Al abogado, el que me esté contratando. Y él lo tiene que incorporar a juicio, teniendo su última oportunidad en la audiencia intermedia. Una parte de eso se llama descubrimiento probatorio. Y en esa etapa de descubrimiento probatorio es donde el abogado tiene la última oportunidad de decir: estas son mis pruebas periciales.
bien decía el ingeniero, pues a lo mejor un urbanista, a lo mejor un topógrafo, a lo mejor un arquitecto, todos los dictámenes periciales que sean necesarios. Pero ojo, díganme. Estos nada más son cuando nos mandan llamar para que hagamos un dictamen en base para un juicio. Sí. O sea, los dictámenes estructurales que estamos haciendo no estamos obligados. Sí, sí estamos obligados ya, totalmente. Yo por eso le comento. El equipo son abogados peritos. Si usted dice, yo no soy la que construyó, Sí, yo me vi los refiero a materiales. que ahora con el sismo nos llamaron muchísimo para hacer dictámenes estructurales, pero esos ya podrían ser usados En caso de que haya algún siniestro, obviamente sí, porque les voy a poner un ejemplo. En Metro Oceanía hay una escuela que se llama el Tesoro del Saber. 5 días antes de que iniciaran las clases, llega la delegación y lo clausura, porque el DRO no hizo los trámites correspondientes ante la delegación para determinar que estaba totalmente en condiciones de poder operar. Y se iban a ir a juicio, pero el director del DRO tenía lo igual que la compañera. Dice, es que yo, si me presento, no voy a saber defender lo que hice, porque tengo pánico escénico, dijo. Entonces, imagínense. Entonces, lo que yo siempre les digo es que con el nuevo sistema penal acusatorio, lo que ustedes firmen es lo que ustedes van a defender. Por eso yo les doy una recomendación. Ya olvídense, peritos. Quita, pega, quita, pega. Este asunto se parece al de Guadalajara. Pues tráetelo para acá. Nada más cámbiale los datos. No, cuidado. Eso ya olvídense. Eso ya se acabó con el nuevo sistema penal. Ahora sí tenemos que investigar. Ahora sí tenemos que justificar. Y lo que yo siempre les digo, bibliografía. Porque ya no es meterme a la página del Rincón del Vago, de Google, no sé qué, y poner las ligas. Se los juro, yo he visto dictámenes así. Fundamento de su dictamen, liga de no sé qué, liga de no sé qué. Y digo, ¿dónde está un libro? Pues hay libros, ¿no? O sea, yo sé que todas las ciencias se han fundamentado porque hay libros. Y todos cuando fuimos a la escuela nos enseñaron a leer libros. Entonces yo digo, fundamente en un libro, no fundamentes en ligas de internet, porque en ocasiones estas ligas de internet llegan a mentir. Pero si no leemos, nos va a pasar como bueno, arquitectos ya no, a los ingenieros. Yo hice eso. ¿Dónde dice? Pues en su dictamen que usted entregó por escrito dice que usted hizo estas operaciones. No, no es cierto, yo nunca las hice. Entonces, perito, con el solo hecho de que ustedes nieguen una intervención, una prueba, una técnica utilizada, adiós dictamen, adiós dictamen. Así podrán ser los mejores arquitectos e ingenieros de México, pero si no saben defender ese dictamen en audiencia de juicio, pelas. Y no solamente pelan ustedes, pela el abogado y pela el cliente. ¿Por qué? Porque eso se llama irresponsabilidad pericial. ¿Ok? La que sigue es que... Perdón. Dígame. ¿Y eso tiene una responsabilidad? Eso es a lo que voy ahorita. Okay. Eso es a lo que voy a llegar. Una cárcel. Sí, sí. Ok, esto es a lo que iba. El artículo 273 nos habla sobre el acceso a los indicios. Otra recomendación que les doy, peritos. Nunca hagan ya dictámenes sobre dictámenes ya establecidos. Les voy a poner un ejemplo. Perito, necesito que me hagas una evaluación y una identificación de inmueble. Pero ya tengo todo, ya lo hicieron hace 2 años. Ya nada más quiero que lo utilices y que lo firmes, que lo actualices nada más. Ojo, ojo, eso ya no se hace, porque la casa pudo tener remodelaciones, porque a lo mejor, como dice el ingeniero, ya pusieron un tope, ya pusieron una guarnición y las condiciones cambian. A lo mejor ya le construyeron un piso, a lo mejor le tiraron un piso. Las condiciones de los indicios se están modificando constantemente. Ingenieros igual. ¿Sabes qué? Es que le puse nitro y los mecánicos, yo no soy ingeniero mecánico, le puse nitro y le cambié para que corriera más rápido el vehículo. Las cosas se están modificando. Contabilidad, a mí en cuestiones de contabilidad, a mí me ha tocado que no te preocupes, lo único que quiero es que me hagas gastos que tuve en un mes nada más. ¿Cuánto me gasté? Oye, pero espérame, o sea, ¿tú me traes una información? Sí.
pero esta información es la que conoce el abogado, porque el abogado tiene que presentar esos indicios ante el juzgado. Pero muchas veces, ¿qué hacen los clientes? Nos ocultan la información. Y cuando ya empezamos a trabajar y nos damos cuenta, oye, no, es que, ¿qué crees? Me encontré que hay esto. ¿Qué pasó? Por eso nos llamamos expertos, porque conocemos, sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Y en relación a esto, yo siempre les digo, y en coordinación con los abogados, pidan todo lo que necesiten. Si necesitan ver la casa, si necesitan ver los planos, si necesitan, ¿cómo se llama? Memorias de tenemos cálculo. aparatitos para medir si está fracturado, no sé. Pruebas. Escáneres. Háganlo. ¿Por qué? Porque todo eso es profesionalización. Nos habla de que somos profesionistas. Y eso nos va a llevar a tener un buen resultado. Y ese buen resultado se va a ver reflejado en el momento que nos digan, perito, ¿a qué indicios tuvo acceso? No, pues, en evaluación, una evaluación de hace 2 años, un dictamen de hace 2 años. En arquitectura, pues, los planos de hace 80 años que se construyó la casa. Oye, espérate, no, ya no estamos en eso. Este nuevo sistema penal acusatorio es únicamente para los que estamos aquí, para los que estudiamos, los que tenemos cédulas profesionales, porque yo siempre he dicho, esto le dio oportunidad a que todos aquellos patitos, no patitos de 2 patas, peritos que solamente tomaban un diplomado, un curso y ya, se los daba el sistema anterior. Ahora ya no, ahora este nuevo sistema penal acusatorio ya no nos va a permitir eso. ¿Qué nos permite? Profesionalizarlos. Perdón, con certificaciones de la profesión. Eso es una pregunta muy importante. Comentaba el maestro. Todos los médicos, todos los contadores, todos los ingenieros, existen colegios, existen academias, existen sociedades. Se hablaba por ahí mucho de las certificaciones de profesionistas, en la cual los primeros que se pusieron así como gatitos huraños fueron los abogados. Dijeron, no, espérate. Sí, dijeron, espérate. O sea, ¿quién va a ser la persona indicada que me va a mí a medir mis conocimientos? Lo mismo les pregunto a ustedes. ¿Quién sería la persona ideal para certificar su conocimiento en ingeniería? El colegio. Pero eso pueden existir 1, 2 o 3 colegios que se agrupan y entregan una certificación. Dice, socio certificado, porque tiene los conocimientos. Eso es bueno, pero yo a lo que voy es, mejor preséntame un diplomado, un seminario, aparte de tu cédula profesional. ¿Eso de qué me habla? Que eres una persona que esté en constante actualización. Algo que se va a escuchar así como muy, yo les digo, muy del club de Toby. Cuando a mí me preguntan en cuestiones de mi área, medicina forense, criminalística, ¿dónde me capacito, doctor? ¿Dónde puedo ir a tomar clases? Le digo, mira, yo no conozco instituciones más reconocidas, UNAM, POLI, UAM, INACIPE, y pues déjale de contar. Pero si te vas, no sé, a la escuela Patito, fulanito de tal, pues pagas, nunca te presentas y te dan tu papel. Entonces, papeles podemos tener muchos, pero conocimientos, yo siempre he dicho, son muy pocos. Pues, ir a pagar un curso sin ir, pues no tiene caso porque no aprendemos. Entonces, tenemos otro, peritaje irreproducible. Esto es muy elemental, para los ingenieros, arquitectos. Con el nuevo sistema penal acusatorio, tenemos un tiempo máximo y un tiempo mínimo para poder investigar. No vamos a investigar 1 año, 2 años, no. Hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo. El tiempo mínimo que nos permiten 2 meses y máximo 6 meses. Y hasta ahí. Que podemos ampliar un poquito, pero no nos podemos exceder. Si en ese tiempo no hago yo una investigación, aprovechando un poco de la etapa intermedia, ya no voy a tener oportunidad de hacer. Ejemplo, inmuebles que tienen daños estructurales y
no sabemos si los vamos a tirar o los vamos nada más a darle una manita de gato. Si yo considero que el tiempo no me alcanza para poder emitir mi dictamen en un mes, 2 meses, yo puedo utilizar el peritaje reproducible. Es decir, yo sé que el riesgo que corre ese inmueble de estar ahí es mayor a lo que yo voy a tardar en mi dictamen. Así que pues yo le solicito que me permita ingresar al inmueble, si el inmueble está asegurado. Porque muchas veces quien no nos permite llevar a cabo nuestras técnicas de investigación es el Ministerio Público. Ahora, ¿qué dice el Ministerio Público? ¿Sabes qué? Tú pones muchas trabas, tú no dejas trabajar, vete al juez de control. Y el juez de control te tiene que autorizar. Pero ¿qué pasa? Yo nunca le digo, yo no doy mi punto de vista, nunca le digo al abogado y ¡pum! Se cae el edificio. ¿Cómo van a hacer su dictamen? ¿De quién va a ser la culpa? Pues de nadie, porque nadie pidió ingresar al inmueble. Ahora sí, ¿qué van a hacer si no tienen el inicio? ¿A quién le van a echar la culpa? Ya se cayó. Entonces, cuando, con base a nuestra experiencia, con base a nuestros conocimientos, sabemos, hablando de ingenierías, arquitecturas, que ese inmueble representa un riesgo y yo no me puedo tardar mucho tiempo en lo que tú, juez, me autorizas poder ingresar, puedo decirle al abogado, ¿sabes qué? Vamos a hacer ese peritaje porque es irreproducible. O se cae o jamás podemos volver a analizarlo. Pero eso debe ser en conjunto con el abogado. Recuerden que nosotros como peritos no podemos solicitar y que nos autoricen. Lo tenemos que hacer, desgraciadamente, todavía a través de los abogados. Y si el abogado desconoce y nosotros no lo orientamos, jamás lo vamos a hacer. Igual con contabilidad. ¿Sabe qué? Es que donde está todo el material que tengo que utilizar para mi contabilidad, está en una zona donde hay un riesgo de lluvia, hay un riesgo de pérdida, porque la casa está abandonada, porque... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solicitar ingresar para poder llevar a cabo mis técnicas de investigación. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? ¿No? ¿No? No. O díganme. Bueno, aquí está. Una vez que nosotros ya ingresamos al inmueble, una vez que nosotros ya hicimos nuestro dictamen y una vez que nosotros ya lo entregamos a través, y fue incorporado a través del abogado, eso se va a llamar prueba. Y eso tiene que ser desahogado en la audiencia de juicio oral. Todo lo que ustedes firmen y es incorporado a través del abogado se tiene que presentar a la audiencia de juicio. Todos. No, pues es que yo no lo firmé. Aquí está su firma, aquí está tu nombre. Te tienes que presentar. El nuevo sistema penal acusatorio tiene una desventaja para todos ustedes y para mí. Yo por eso les doy otro consejo. Dentro del cuerpo de su dictamen, antecedentes. Híjole, si le ponen como 20 hojas de antecedentes que no tienen nada que ver con el caso. Antecedentes bibliográficos y le meten otras 20 hojas que nada tienen que ver con el caso. Conclusiones, 4 o 5, ok. Cuando van a la audiencia de juicio, ya como prueba, porque ustedes van a ser testigos, pero testigos expertos. Y tienen que ser incorporados a juicio. Y si el Ministerio Público o el abogado que esté en contra de ustedes es maléfico, les va a preguntar sobre todo lo que escribieron. Y díganme quién se va a acordar 20 hojas de antecedentes, 20 hojas de bibliografía. Es imposible. O sea, la capacidad humana sí la tenemos, mental, pero para acordarnos de tanto, es imposible. Entonces yo siempre les digo, tips, pongan lo más elemental que les recuerde sus conclusiones. ¿Y cuáles son esas tips que nos pueden llevar a las conclusiones? La metodología que utilicé. ¿Qué metodología? ¿Y qué elementos me llevaron a mis conclusiones? Una, contabilidad. Pues a lo mejor fue nada más facturas que emitió el imputado y nada más. Y ya te vas a acordar cuáles fueron. Domicilio del inmueble, características del inmueble, nada más. Pero ya cuando queremos excedernos un poquito en inmueble de color rosita combinado con pintura blanca y bla bla bla, y oye, ¿y cómo llegaste a tu conclusión que tiene un daño estructural? Ah, porque es que lo vi y tenía una coartadura ahí nada más. Sí, pero científicamente ¿cómo lo haces? Que le comentaba a la arquitecta, escaneé el lugar, busqué.
utilicé técnicas, a lo mejor golpeé, a lo mejor tomé muestras, a lo mejor me apoyé de otras áreas que me hicieron llegar a mi conclusión. ¿Estamos aquí de acuerdo en lo que he dicho o no? Entonces ya entendimos la diferencia entre indicio, evidencia y prueba, que todos vamos a trabajar con ellos, no solamente yo ni ustedes. El Código Penal así lo dice. Aquí nada más hay tres cosas: indicio, evidencia y prueba. Punto. No hay más. Y aquí el Código Penal lo dice: tú lo que me vas a presentar es un dictamen, un peritaje, el cual va a ser por escrito. Pero en el momento que llegues a la audiencia de juicio, ya no lo puedes ver. Nada de que pónmelo a la mano para acordarme qué escribí. No, nada, Ahí llegan sin nada en las manos y todo lo deben de tener en la memoria. Imagínense que lleguen y que les pase como a la compañera: ay, se puso nerviosa. Ya no va a poder resolver la prueba. Y eso muchas veces se percata el MP o se percata un abogado y tómela. De ahí se agarra. No le va a preguntar nada de su dictamen, nada más. ¿Dónde estudió? ¿En qué año terminó la primaria? ¿Y en qué año fue? Pero ya vamos por ponerla en un terror interno del nervio que ella maneja. Entonces, eso es lo malo de los ministerios públicos, que ya conocen este nuevo sistema. Entonces no se puede llevar ni fichita. No, nada. Nada, capela. Nada, todo va aquí en la mente. Se puede consultar el expediente un día Previo, sí, porque el expediente lo tiene usted, su dictamen lo tiene usted. Usted no puede ponerse a estudiar, pero el día de la audiencia, nada. Nada más para ver si me quedó claro. Indicio es el acceso al objeto que nos ocupa. De estudio. De estudio. Después, Evidencia. La evidencia, bueno, las vamos a buscar para usarlas como prueba. Exactamente, así es, así de simple en suelo, nada más. Ok, ahora nos vamos a peritajes especiales, ¿sale? Muchas veces, y yo me refiero mucho a los DRO, que pues ellos no pueden hacer un dictamen por sí solos, necesitan apoyarse en otras áreas, ingenierías, topógrafos o no sé qué. Eso se le llama peritajes especiales, en los cuales no puede ser emitido por un solo perito. Me tengo que llegar de otras áreas para poder yo emitir mi dictamen. Mecánica, urbanidad, ¿no? ¿Me dices? Urbanidad. ¿Perdón? Urbanidad es otra cosa. Urbanismo. Por ejemplo, en ocasiones yo como médico me tengo que apoyar de traumatólogos, de oftalmólogos para poder llegar a mis conclusiones. Y eso se le llama peritajes especiales, en los cuales, dime. Nada más, perdón, en el caso de los directores responsables de obra, reglamento y construcciones, tiene auxiliares de la administración como especialistas que sean corresponsables en seguridad estructural, corresponsable en instalaciones y corresponsable en desarrollo urbano y arquitectura. Entonces, de esos corresponsables se hace apoyar para como especialistas para emitir un peritaje especial, ¿no? Aquí, perdón, con todo lo que tú me acabas de decir ahorita, no vas a llamar a juicio a todos. Al único que vas a llamar es a quien firmó el dictamen. Pero en el momento que esté en la audiencia de juicio, oiga, ¿usted emitió el dictamen de desarrollo urbano? Sí. Ok, no, pero me hice llegar del especialista fulanito de tal que cuenta con tal cédula profesional, el cual solamente me sirvió para yo emitir mi dictamen porque el especialista soy yo. Pero sí me hice llegar de las diferentes opiniones científicas o técnicas de los diferentes especialistas. ¿No? Bueno, aquí un poquito nada más abundando en este tema. Por ejemplo, precisamente por lo que estás diciendo, como el especialista soy yo, puede ser que me pidan que yo le dé sustento a esa pericial que fue base para mí. No, tú le vas a dar sustento a tu dictamen si tú lo firmas con base a los opiniones de tus demás compañeros. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en bienes inmuebles nos dan, por ejemplo, un dictamen de un DRO de, por ejemplo, de seguridad estructural, ¿no? Entonces, haz de cuenta, yo con base en su dictamen digo que es lo evalúo como útil, ¿no? Entonces, pudieran a mí cuestionarme mi dictamen, pero digamos yo tomé como base al estructurista. No, porque tú estás evaluando nada más.
tú estás evaluando, no estás determinando si sirve o no sirve la estructura, si tiene un daño o no tiene un daño. Simplemente te sirvió de apoyo para decir, ¿sabes qué? Con base a lo que me dijo el DRO, que es un edificio en excelentes condiciones, que no tiene ningún daño, mi valoración es de 2 millones de pesos. ¿Pero qué crees? El director responsable de obra me dijo que tiene daños, que hay que hacer reparaciones, pues ya no vale los 2 millones. Ahora sabes que ahora vale, no sé, 100,000 pesos. Pero eso ya lo vas a dar tú como perito, pero tu conclusión la va a basar en intervención de todos los demás. Esa es la única diferencia con el nuevo sistema. A manera de actualización, el señor arquitecto Alejandro Rico publicó un libro donde trae unas tablas de los mapas de riesgo de las 16 delegaciones de la zona metropolitana y conurbada, y califica según el estado del inmueble el valor para cuando metemos premios y castigos al inmueble. Ya está la tabla, y el libro no lo vendo yo, pero únicamente vale 700. Sí. ¿Dónde lo encuentras? Con Alejandro Rico. ¿Él lo vende? Sí, él lo hizo. Él lo editó. Perdón, la sociedad de evaluación que está en el Colegio de Ingenieros. Ah, en plata. En Calpa, sí. En el departamento de evaluadores. ¿Y por qué? Ya más una duda, y eso es muy interesante. ¿Es nomás por publicarlo en su libro ya se toma como algo cierto o tiene que ser publicado en el diario oficial? Bueno, está en plática con los evaluadores, es decir, como que se tome como algo que se puede hacer. Sin embargo, por el criterio que usted refería, al momento que está evaluando, no le vas a dar el mismo valor a un inmueble que está dañado a un inmueble que está claro. Entonces, es un factor que hay que tomar en cuenta, pero ya por conocimiento, ¿no? Es decir, es que nada más termino. Está muy discutido que los peritos, los evaluadores debemos ser ingenieros o arquitectos porque conocemos el inmueble, es decir, sabemos más de la construcción. No estamos peleados con los abogados, ni mucho menos, pero es ahí donde hay ciertos prejuicios o puntos en el conocimiento, ¿no? Entonces, por ser ingenieros o arquitectos, nos permite a nosotros decidir qué valor tiene un inmueble, si está dañado o no está dañado, por experiencia, ¿no? No necesitamos ni siquiera un dictamen de alguien. Sabemos el estado límite de falla, de servicio. Estamos muy actualizados en la mesa de EPA, que son los peritos de tribunales. Nos aplicamos de veras en serio, como decía el compañero, somos peritos, pero de hueso colorado. Yo le voy a comentar algo ahorita, y qué bueno que lo dice. No sé, niños héroes, afuera de los reclusores, evaluaciones, no sé qué. Y les pregunta, oye, pero dime académicamente qué preparación tienes. No, pues soy licenciado en Derecho, no terminé la prepa, pero ahorita hago evaluación. Ahora yo, por ejemplo, en medicina, en México, cuando yo ingresé a la Procuraduría, todos los médicos no tenían especialidad, eran médicos habilitados. ¿Qué pasa con el nuevo sistema penal acusatorio? El 80% de los médicos habilitados en las Procuradurías han renunciado. ¿Por qué? Porque ya les exigen una preparación. Entonces yo también estoy de acuerdo que, tú como dices, dedícate a lo que eres, algo así por el estilo. Zapatero, tiene sus zapatos. Eso, yo siempre he dicho que para ser borrador debes tener conocimientos en algo de ingeniería o arquitectura, o pues no sé lo que. Algunos van a chocar conmigo, ¿verdad? Pero para ser contador, pues tienes que saber contabilidad, ¿no? Ya de entrada. Sí, pero a ver, ¿qué más de lo que te dije? Si estaba reconocido. Sí, es importante esa pregunta que haces porque evidentemente tiene que ver con cuál es la referencia que estamos tomando. Este libro se hizo en base a un mapeo que no hizo el arquitecto. Es un mapeo oficial, no son datos oficiales. Y a partir de ese mapeo, lo que él hace es, con ese mapeo dice, en esta zona, por estar en esta zona, tiene un premio o un castigo, que es un demérito, una apreciación que los evaluadores toman para poder decir de la valor media de los comparables hay que incrementar o decrementar.
Entonces, en realidad él no está haciendo el mapeo, proviene de una información oficial. Y lo que él hace, empieza a asignar unos factores para apreciar o apreciar, para dar premios o castigos, en base a su experiencia como evaluador. ¿Y qué es lo que le da a él el reconocimiento de los evaluadores? Que pertenece al Colegio de Arquitectos y que pertenece a la Sociedad de Especialistas en Evaluación del propio Colegio de Arquitectos. Entonces eso es lo que le da a él, digamos, el valor o el interés que puede ser que lo tomemos como un referente. Y finalmente después se empiezan allá a convertir, como debe haber aplicado una metodología, se empiezan allá a convertir en referentes aceptados. Cuando empiezan a ser aceptados ya son... Se da por hecho. Se da por hecho, pero proviene de eso. Los datos no los inventa él, los toma de fuentes oficiales y lo que hace, que a partir de una metodología, la experiencia, el conocimiento, dice, bueno, en esta zona, por estar en este inmueble, por el simple hecho, no importa sus condiciones específicas, por el simple hecho de estar en esa zona, se debe apreciar ese factor, además de todos los demás factores que se toman en cuenta. Sin embargo, ahí lo único que podemos decir es que la metodología que hizo él es la que está plasmada en el libro. Sí, claro. De hecho, es a lo que le vamos a dar o no mérito nosotros como profesionistas al consultar ese libro. Sin embargo, habría que ver, y como lo estás mencionando, si esa metodología es aceptada ya legalmente, si ya hay un indicio o una manera de que se pueda aceptar legalmente, como son sus mapas que ya aparecen en el libro oficial. Okay, sí, porque por ejemplo nosotros como médicos, como criminalistas, cada que tenemos una actuación como peritos, todo tiene que ser publicado en el diario oficial. O sea, nosotros no podemos experimentar o hacer comprobaciones que no estén ya establecidas. Los mapas son oficiales, Sí, por eso me quedaba la duda. Ya no aclararon que sí son oficiales. Sí, por eso me quedaba la duda. Más la metodología. En esta parte de los peritos especiales, en donde a lo mejor yo para realizar mi peritaje me hago valer de una opinión, o incluso a lo mejor hasta de otro dictamen que pudiera ser de otra persona, de otra disciplina. ¿Qué tan válido sería que yo a lo mejor en mi dictamen lo incluyera, lo mencionara, ¿sabes qué? De acuerdo a tal opinión de tal persona, bla, 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 etc. Y que al momento de hacer la comparecencia, o sea, remitirnos a esa, porque obviamente nos van a cuestionar a nosotros. Claro. Y yo voy a decir, sí, yo tengo llego a esta conclusión con base en estos elementos. Uno de esos, pues, evidentemente, pues, es la opinión de tal especialista, o incluso a lo mejor un dictamen de un especialista, y decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que yo confío en él, y así está. Ya si quieres más puntual o quieres más detallado, pues ya sería cuestión de remitirnos por el otro especialista. ¿Es válido eso? Sí, es válido. Y yo les comentaba al principio de la plática, aquí cada abogado tiene una estrategia, tiene algo que se llama teoría del caso. Él va a armar esa teoría del caso porque te va a defender. Si él considera pertinente que con tu sola intervención tu firma es suficiente, pero tú le dices que crees que no, porque necesito que el otro que me está ayudando también apoye lo que tú estás diciendo, es válido, porque el abogado nos tiene que presentar, decir, ¿sabe qué? Efectivamente, estoy presentando al que firmó el dictamen, al que lo está haciendo, pero ¿qué crees? Que también voy a presentar al otro perito que está interviniendo. ¿Por qué? Porque es parte de tu dictamen. Es válido, pero esa ya es la estrategia que trae el abogado. Pero ahí hay un nudo que no se ha resuelto. Los abogados deberían sentarse con los especialistas de cualquier materia para hacer sus preguntas, porque están preguntando lo que no deben preguntarle. Es decir, yo por eso les decía que si el abogado no se sienta con el perito, las cosas no van a salir bien. Siempre. ¿Por qué? Porque, para terminar, hablando del caso de Rubén, pueden ser inclusive dos peritajes, ¿no? Claro, de la misma materia, sí, nadie le exime que no. Todos, para que el contador se libere de la responsabilidad de, no sé, puede ser de cualquier otro tema que no sea precisamente contable. De las firmas del documento. Es que aquí es importante lo que sea, y en relación a lo que dice, voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Y hablando de las firmas,
¿sabes? A lo mejor le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer, yo soy perito en grafoscopía y documentoscopía, pero no voy a ofrecer las dos pruebas por mí mismo. ¿Sabes qué? Yo te lo hago en grafoscopía y tú en documentoscopía y búscate otro perito. Y a lo mejor lo que no supo el de documentoscopía se acuerda el de grafoscopía, y el que no supo el de grafoscopía se acuerda el de documentoscopía, así ustedes. El que no se acordó el ingeniero, el topógrafo, el arquitecto. Entonces, siempre hay que saber la estrategia que busca cada quien como perito y abogado para dar un resultado. El cliente quiere comprar jitomates, manzanas y peras. Es que ese es otro problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque estaban acostumbrados. Porque yo se lo juro, o sea, yo voy allá, peritos, topógrafos, no topógrafos. En Tlalpan hay una escuela que se llama... Ingenieros municipales. Algo así. Escuela de Ingeniería Municipal. Y hacen topografía, arquitectura, evaluación, y yo digo, bueno, ¿y eso dónde está, no? Todo. Pero porque se los, exactamente, pero porque se los permitía el sistema anterior. Ahora, pues, tal vez como peritos, algunos cobran caro, algunos barato, pero ya el cliente y el abogado deben de saber que son fundamentales para su defensa. Dígame. Yo al final les comento. Ok, dígame. Yo soy director responsable de obra, tengo certificación, tengo un montón de cosas. ¿Quién me dice que soy perito? Es a lo que... Y ya, me quitó la palabra. El único problema que tenemos ahorita como peritos es que toda nuestra actuación está basada en el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos dice qué tenemos que hacer, en qué momento intervenimos, de lo que hemos platicado ahorita. Pero no existe un órgano reconocido, una institución reconocida que diga, tú eres la única que vas a certificar que él tiene la experiencia, que él tiene los conocimientos para ser perito. No lo existe. Entonces, no si lo me hay. pregunta el MP, ¿usted es perito? Sí. Sí. ¿Y cómo lo acredita usted? Ajá. ¿Cómo lo acredito? Con mi cédula profesional, con mi experiencia y con mis diplomados o lo que tenga. Pero no va a llegar a decir, es que tomé, bueno, perdón, pero a ver, no es lo mismo que yo me presente como ingeniero arquitecto, maestro maestría en, no sé, daños estructurales y un doctorado en geotécnica y algo así por el estilo. en sismos. A que se presente el otro perito, ¿usted qué es? Pues nomás ingeniero arquitecto, ¿y qué más? No, pues nomás. Pero ahorita está en auge, el compañero no me va a dejar mentir, está en auge la certificación. Y va a haber certificadores que van a aprobar a quienes se quieren certificar, que lo otorgas conocer, y conocer ya a IPAC, que es la asociación por la que estamos aquí, que digamos, después ya de REOs y evaluadores todos se han sumado, ya tiene la autorización para certificar. No, a ver, el conocer no es un órgano certificador, no. Es nada más, dijo la SEP, ¿sabes qué? Voy a competencias laborales para determinar si tiene la competencia para poder trabajar en tal área, nada más. Competencia laboral, nada más. Pero no certifica habilidades, conocimientos ni nada. Nada más los colegios, ¿no? Nada más los colegios de profesionistas. A IPAC, ¿nos la acaban de dar? Yo soy vicepresidente de IPAC, perdón. Pero no se llama conocer entonces. No. Sí, es que como habló de conocer. Bueno, de otros organismos, pero nosotros ya acabamos de obtener para IPAC el derecho, por así decirlo, ya cumplimos con los requisitos y nos dieron la calificación para certificar. Es que hay Por lo que decía el compañero, ¿quién va a decir que yo soy aquel? Sí, porque por ejemplo... Ya tenemos que certificarnos cada uno en donde nos sintamos lo más seguro para pasar un examen y podernos certificar. Yo no le vamos a dar un ejemplo, que bueno, ojalá no se vaya a comenzar, pero yo siempre he dicho, que me vaya a mí a calificar, si tengo experiencia, si conozco, si sé, tiene que ser alguien que tenga un grado académico más alto que yo. O un par. No voy a permitir que un médico general me quiera evaluar en mis conocimientos. Entonces yo voy a permitirlo, pero siempre y cuando, digamos, sean de un grado académico mayor a mí, simplemente por normatividad aceptan lo que piden. ¿Sabes qué? Perdón. Ajá. No siempre es así. Yo me he encontrado con doctores que los llevo a la obra en arquitectura, en ingeniería,
no No saben lo que hay debajo del pasto. Es que Entonces, digo, y me llega un doctor, me llega alguien con unos 5 años de experiencia, no le de 5 años de experiencia, el doctor no necesita para nada. Sí, entonces, aguas. Eso, pero yo lo que me refiero es a lo que comentaba la compañera. O sea, ellos, por lo que me dice, ya obtuvieron la certificación de la SED para poder certificar en su área. Pero, por ejemplo, ella puede llegar el de la experiencia y el del doctorado, pero quien acredite va a pasar. Y el que no, pues no